puesto por nombre, es necesario creer. ¿Amén? No todos están de acuerdo, pero yo les digo que es necesario creer. Amén. El Señor tiene una preocupación, y creo que es la principal preocupación que puede tener hacia nosotros, y es nuestra fe. Es la principal preocupación que tiene Él, nuestra fe, la actitud que tenemos hacia Él y la confianza que hemos depositado en Él. Y Dios ha puesto en mi corazón esta preocupación. Y todo lo que yo hable hoy, hermano, quiero decirle de antemano que Él lo ha hablado directamente a mi vida. Amén. Pero cuando Él habla a mi vida o a su vida, creo que Él da palabra para todos, ¿verdad? No solo para uno mismo, porque todos tenemos que compartir lo que Él habla a nuestras vidas. Y el Señor hablaba a mi vida y me hablaba y me hacía sentir esta preocupación de nuestra fe como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad? Y tenemos que ver, o Él me hacía ver, el peligro que corremos al pensar que estamos creyendo. Así tal cual Él hablaba a mi corazón. Pensáis que estáis creyendo y es un peligro que penséis de esa manera. Porque a la verdad, a lo mejor no estamos creyendo como deberíamos, ¿verdad? Y quiero antes de empezar a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablar de una historia. Una historia, no sé si algunos la conocen o la han escuchado, pero me gustó porque habla muy claramente de lo que el Señor hacía sentir en mi corazón. Y es la historia de un equilibrista. Había un equilibrista muy bueno que un día llegó y puso su cuerda de la punta de un edificio a la punta del otro edificio y empezó a caminar por la cuerda floja, pues como buen equilibrista que era, ¿verdad? Y la gente se iba asomando, iban llegando y iban viendo, entonces pues iban agolpando. Y este equilibrista para y mira a la multitud y les dice: ¿ustedes creen que yo puedo pasar de aquí al otro lado con los ojos cerrados? Y las personas, bueno, estaban ahí como, bueno, pues sí, yo creo que sí. Y el otro, sí, yo creo que puedes, sí, creemos que puedes. El equilibrista se tapa los ojos y pasa al otro lado. Y todos, ¡wow!, una ovación. Sí, qué bien, lo ha hecho. Entonces el equilibrista se detiene y vuelve y pregunta a la gente: ¿ustedes creen que puedo pasar al otro lado de espaldas? Y la gente, viendo lo primero, que han dicho: sí, si lo has hecho con los ojos cerrados, sí, creemos que puedes hacerlo. Y el equilibrista caminó hacia atrás y pasó de nuevo la cuerda. Y todos ovacionaron, ¡wow!, estaban flipando ya, todos viendo al equilibrista, qué bueno era el equilibrista, qué bien. El equilibrista una vez más se detiene, mira al público y les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado con una carretilla? Y la gente, sí, ya estaban arriba, ya completamente convencidos. Sí, creemos que tú puedes pasar al otro lado con una carretilla, claro que creemos. Y el equilibrista, obviamente, pues pasó con una carretilla al otro lado. Y el equilibrista, una vez más, se detiene y pregunta: bueno, ¿y ustedes creen que puedo pasar de nuevo al otro lado con una persona en la carretilla? Y todos, sí, creemos, ya que no vamos, claro, creemos que puedes hacerlo, sí. Entonces el equilibrista se detiene y pregunta: bueno, necesito un voluntario. Y de repente hay un silencio.
Y todos se callan, se miran unos a otros, nadie responde y nadie levanta la mano. Necesito un voluntario para pasar a una persona en la carretilla al otro lado. Y solo hay un silencio. No hay un voluntario. Esto es lo que muchas veces nosotros estamos viviendo en cuanto a creer en Dios. ¿Verdad? Todos tenemos fe hasta que debemos demostrarlo. ¿Verdad? Esa es nuestra fe humana. Nuestra fe humana es que, como hemos visto y veíamos que hacía y volvía y una cosa tras otra, pues todos creíamos. Qué fácil, ¿no? Wow, creemos. Pero cuando el equilibrista te ha dicho ven conmigo y participa, en realidad nadie estaba creyendo. Porque es muy fácil creer, pero cuando te demandan algo, ya creer no es tan fácil, ¿verdad? Y todos creen en Dios. Todos creemos en Dios. Los que estamos en este lugar creemos en Dios, por eso estamos en este lugar. Pero allí fuera, los católicos creen en Dios. E incluso los que no profesan ninguna religión creen en Dios. Todos creen en alguien y creen en Dios. Pero qué distinto es creerle a Dios. Cuando Él te demanda, cuando Él te dice, cuando Él te llama, cuando Él te dice participa conmigo. Esa es la diferencia. Y hermanos, nosotros podemos estar en este lugar porque hemos conocido al Padre y hemos llegado a sus pies y le amamos y lo adoramos, pero podríamos estar engañándonos a nosotros mismos pensando que todo está bien porque creemos en Dios. Pero ¿le creemos a Él? Cuando Él nos habla y nos llama y nos dice, súbete conmigo a la carretilla, examina, piensa, ¿realmente estoy creyendo? Dios ponía estas cosas en mi corazón porque es verdad que te pasa la vida pensando que tienes fe y que crees en Dios. Pero de repente cuando Él te muestra tantas cosas en tu vida que no has podido superar o que aún no has corregido o que aún no sabes sobrellevar, te das cuenta que te falta mucha fe. Y Él habló a mi vida de esta manera. Todos tenemos fe hasta que debemos demostrarlo. Todos podemos creer en Dios cuando vemos sus obras. Pero otra cosa es creerle a Dios cuando Él nos invita a participar de esas obras, ¿verdad? Y Dios habló a mi corazón y me dijo, muchas veces, quiero que me entendáis esto porque esto es algo que directamente Él me dio a mí y a veces en mi cabeza Dios habla muchas cosas y yo las entiendo en mí, pero a veces cuando las quiero expresar a lo mejor son un poco difíciles de expresar. Pero quiero que me entiendan y voy a decir tal cual como Dios hablaba a mi corazón. ¿Amén? Y Él me decía, aún no habéis creído en mí en el pasado, en la historia, en todas aquellas cosas que yo he hecho, en todas aquellas cosas que hice, en todas las señales que mostré. En todo lo que Jesucristo cuando llegó a la tierra hizo, cada milagro, cada sanación, cada liberación, aún no habéis creído completamente en el pasado. Y entenderme cuando digo en el pasado, nosotros llegamos y aprendemos de la palabra de Dios y leemos todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Todas las cosas que Él ha hecho. Y vamos a leer, porque quiero que leamos en Hebreos capítulo 11 algunas cosas de las que a ver si llego, porque la Biblia está nueva y
Para mover las páginas no veas. Grandes ejemplos de la fe, ¿verdad? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Siempre se nos ha predicado de la fe. Pero quiero ir al 3. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. El 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. El 5, voy a ir así, no os afanéis por leer porque quiero ir un poco así deprisa leyendo más o menos algunos ejemplos. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, ¿verdad? El 7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande. Nos está hablando de muchos ejemplos de personas que tuvieron fe. Personas que a pesar de cualquier situación tuvieron fe, confiaron e hicieron lo que tenían que hacer. Pero Dios respondió a esas personas, ¿verdad? Y pudimos ver la gloria de Dios y pudimos ver la presencia de Dios y pudimos ver la bendición de Dios. Y en la palabra de Dios podemos ver todo lo que Él ha hecho. Pero parece ser que hoy en día lo hemos dejado como en pura historia, ¿verdad? Como en cuentos de antes. Como esas historias que cuentan los abuelos de toda la vida, que van de generación en generación y uno las sigue contando, pero jamás sabe si fueron ciertas o no. Y el Señor me hacía sentir, habéis convertido mi palabra en historia pasada, en historias del pasado como si fuera un cómic. No creéis porque habéis dejado la historia y todas aquellas cosas que yo he hecho las habéis dejado en el pasado. Entonces, por consiguiente, en el presente, ¿cómo vas a creer? Si tú no has creído todo lo que yo he hecho en el pasado, si no lo traes, si no le das vida a todo aquello que Dios ha hecho, ¿cómo puedes en el presente creer? Creer en mi poder, creer que yo puedo hacer la obra. ¿Cómo podemos creer en nuestro presente? Y Él me hacía ver estas cosas en mi propia realidad, porque es la realidad de nuestras vidas. Y tenemos a un Cristo que libera, y tenemos a un Cristo que sana, y tenemos a un Cristo que hace tantas cosas y milagros y proezas, pero vivimos vidas pobres. Vidas tristes, vidas llenas de ansiedad, de depresión. Vivimos enfermos todo el tiempo, si no es una cosa es la otra, con quejas, con soledad. Vivimos de una manera que no estamos reflejando que creemos en el Padre poderoso que tenemos, porque es un Dios de poder, amén, aleluya. Él es un Dios de poder y no estamos creyendo. Y no estamos creyendo que todo lo que Él hizo en el pasado puede hacerlo en nuestro presente. Pero si nos cuesta creer lo del pasado, ¿cómo vamos a poder creerle en este presente? Y Él me decía, y tenemos un grave problema en el futuro. Porque si no habéis creído en el pasado y habéis dejado todo como una historia lejana y no creéis en este presente y hacéis demostración de lo que yo soy y de lo que es mi poder en vosotros, cuando llegue el futuro tenemos un problema. Porque el futuro viene y viene con tecnologías y con cosas cada vez más innovadoras y más grandes y más alucinantes, ¿verdad? Y lo estamos empezando a ver. Y vienen todas estas cosas en las que el hombre va a tener más beneficios, menos enfermedades, menos apuros, menos necesidad, porque van a suplirlo con muchas innovaciones. Y el hombre, cuando no tiene necesidad, cree que no necesita a Cristo. Y nosotros, iglesia, que no estamos en este tiempo trayendo demostración del poder de Dios,
y haciendo real lo que Dios hizo en un pasado, en este presente, para el futuro será aún más lejano. Aún más lejana será esta historia. Y el Señor hablaba de esta manera en mi vida y me hacía entender, estás viviendo, creyendo en ti misma, creyéndote a ti misma que tienes fe. Y es un peligro. Y Él me hacía examinar mi vida. Él hacía mirarme a mí misma porque es una realidad. Somos tan frágiles y hasta no hace mucho yo he estado sufriendo con todas mis cosas de siempre, de yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo, mis temores, todas estas cosas con las que yo siempre he vivido, y mira que conozco de Cristo desde hace muchísimos años. Y Él me ha hecho reflexionar, pero ¿y entonces dónde me estás creyendo? Si no eres tú, soy yo. ¿Quién te da la capacidad? ¿Quién te da la capacidad? No eres tú, es que sí, tienes razón, no eres nadie, no eres nada, pero es que no eres tú, soy yo. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no crees en mí? Tantos años y seguimos sin creer en el Padre. Y yo sé que siempre empiezo como muy, wow, ¿no? Estamos todos aquí caribajos pensando, wow, es que no, realmente no creemos. No tenemos fe. Si nos ponemos a pensar y somos sinceros, madre mía, no tenemos fe. Pero yo creo que el Señor, cuando sacude nuestras vidas de una forma tan genuina y tan fuerte y a veces hasta dolorosa, es para bien nuestro. Y Él está hablando cosas muy importantes. La palabra rema de este año es muy importante, pero quiere que le diga una cosa. Para reconstruir corazones nos hace falta tener fe y creer en quien todo lo puede, ¿verdad? Y salimos muy contentos y muy animados el domingo porque Dios nos dio una palabra. Y queremos creerla y la cogemos, y yo quiero sanar mi corazón quebrantado y yo quiero, Señor, que tú obres en mi vida. Pero claro, cuando el Señor dice, venga, pues listo, entonces súbete a la carretilla. Señor, es que a la siguiente, no, pues a la siguiente, es que hay temor en mi vida todavía. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Él nos está hablando, Él nos está guiando, Él nos está diciendo cosas. Pero también tiene que sacudirnos, iglesia. También tiene que sacudirnos, también tiene que despertarnos porque nos dormimos muchas veces. Y venimos aquí y adoramos al Padre y glorificamos su nombre y tenemos muchos servicios y hacemos de profesores y estamos en las danzas y estamos en la alabanza y estamos aquí predicando, pero luego si nos examinamos, ¿realmente estoy dando testimonio del poder de Dios? Mi vida da testimonio del poder de Dios. Y hemos de confesar que realmente muchas veces no, ¿verdad? Es difícil creer en Él y tener fe no es fácil. Y hablábamos que en Hebreos Dios nos describía numerosos ejemplos de héroes de la fe, ¿verdad? Los tenemos ahí. Y ellos podemos ver cuando leemos que tenían una fe firme en Dios. Podemos ver que ellos obedecieron incluso cuando el cumplimiento de su promesa parecía estar muy lejos. Ellos obedecieron a Dios incluso cuando no comprendían completamente. Y eso fue en el pasado, sí, pero eso es ahora en el presente. Tú estás creyendo a Dios
aun cuando no entiendes. Porque muchas veces no entiendo qué es lo que quieres, Dios, ¿por qué me llevas por este lado cuando yo veo que por ahí es mejor? Y no lo comprendo, pero obedeces. ¿Obedeces? ¿O te falta fe para creer que ese es el mejor camino? Porque nos hablaban del reino de las sensaciones, ¿verdad? Ese reino de las sensaciones, de los sentimientos. No, yo creo, es que yo lo veo claramente. Pero nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué podemos ver claramente nosotros, seres humanos en carne? Nada bueno podemos ver. Él lo ve todo, Él sabe, Él entiende, Él tiene el poder. Entonces necesitamos aprender de estos héroes de la fe y no dejarlos en el olvido y no leerlos como si nada. Porque leemos todas esas proezas y todas esas cosas y no pasa nada en nuestras vidas. Así una vez más, ¿cuántas veces no hemos leído cada historia? ¿Cuántas veces no nos han predicado de cada historia? ¿Verdad? Y como ya están repetidos, pues ya está, sin más. Otra vez la historia. Pero no la estamos haciendo viva. La tenemos que hacer viva en nuestras vidas y sentirla. Y cada vez que hablemos de la palabra de Dios y que Dios hable a nuestros corazones, que podamos vivir y sentir esa presencia de lo que Él hizo en ese tiempo, pero lo que Él también está haciendo en este tiempo en nuestras vidas. Amén. Quiero hablar en el versículo 5, que habla de la fe de Enoc y dice que fue por la fe de Enoc que ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Verdad? Y el 6 en esta versión dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos dice aquí, de hecho, ¿por qué? Porque está dando por hecho que Enoc, como lo conocían, ¿cómo lo conocían? Como una persona que ¿qué? Que agradaba a Dios. Entonces, dan por hecho que si él agradaba a Dios es porque era una persona de fe, ¿verdad? Por eso dice, de hecho, sin fe, o sea, de paso, os cuento que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por mucho que nosotros estemos aquí adorando al Señor, y perdón que le baje los humos, yo estaba también ahí muy contenta adorando al Señor. Yo me incluyo. Y estábamos todos ahí contentos, Señor, sí, te glorifico, quiero que tú seas mis ojos y que tú seas, sí, pero estamos agradando al Señor. ¿Hay fe en nuestras vidas? ¿O estamos cantando por cantar? ¿O estamos cantando porque hemos visto? Sí, hemos visto, pero cuando Él nos demanda, ya, claro, bueno, ya le canto, pero el canto ya va de otra manera. Es necesario que le creamos. El versículo 6 dice, bueno, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, vamos a seguir leyendo el 6, a ver que se me pierde. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, ¿verdad? En otras eso, es que se me van las palabras. Dice, porque el que se acerca es necesario que ¿qué? Que le crea, ¿verdad? Porque el que se acerca, ¿usted se ha acercado al Padre? Amén, ¿verdad? Por eso estamos aquí. ¿Usted se ha acercado al Padre? Ah, vale, pensé que había venido por venir. ¿Usted se ha acercado al Padre? Usted ha conocido y se ha acercado, ¿verdad? ¿Qué es acercarse? Acercarse nos habla de que de conocimiento. Cuando yo me acerco a un lugar es para ir a ver qué es lo que pasa, para saber, a ver. Cuando yo me acerco a una persona no es para quedarme ahí al lado como si nada,
sino para hablar, para conocerle, ¿verdad? Acercarse nos habla de eso, de conocimiento, de saber, de conocer. Y es importante que conozcamos lo que creemos, ¿verdad? Por eso es importante que, así como el pastor Jonathan nos decía, vivamos en el reino de la palabra de Dios. Es importante, pero no en el reino de la palabra de Dios, punto final, sino en el reino de la palabra de Dios, obedecida. Solo el pastor Guillermo, ahora toca decir pastor Guillermo, pastor Jonathan, porque ahora ya si no se dice así, no se sabe quién. Solo el pastor Guillermo estuvo el domingo. El reino de la palabra de Dios, obedecida. No solo de la palabra de Dios, porque sí, vamos a leerla y qué bonita es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero es muy distinto leerla que leerla y obedecerla, ¿verdad? Es muy distinto leerla que leerla y obedecerla. Y es importante que conozcamos el plan de Dios. Y el plan de Dios es su palabra, ¿verdad? El plan de Dios para nuestras vidas. Es importante que nos acerquemos, o sea, que la pongamos a nuestro lado y la llevemos a todo lugar y la vivamos y la aprendamos y la conozcamos, ¿verdad? Siempre se nos habla de esto, siempre se nos enseña. Pero pregúntese para usted mismo, ¿y cuántos la leen de verdad? ¿O solo el domingo cuando me la leen aquí? Que es más fácil. ¿Y cuántos de verdad cada día escudriñan la palabra? Contéstese a usted mismo. Pero sea sincero, no se engañe a sí mismo. Nos podemos engañar unos a otros. Al Señor nadie lo engaña, Él lo sabe todo. Pero no se engañe a usted mismo, no se haga ese mal. En realidad, yo estoy acercándome al Padre. Empezamos el año y como siempre con metas del gimnasio y todas estas cosas, ¿verdad? Que dicen que el primer mes los de los gimnasios se hacen ricos. Y siempre empezamos con metas y cosas para el año 2025. Que su meta sea esta, hermano. Que su meta sea esta. Que su meta sea leer la palabra de Dios, conocerla y acercarla en su vida, ¿verdad? Es importante conocer el plan de Dios para nuestras vidas, porque el plan de Dios nos da estabilidad y el plan de Dios nos da fe, nos ayuda a tener fe, ¿verdad? El que se acerca es necesario. Necesario. Es una palabra que habla de imprescindible, que habla de inevitable, que habla de primordial. ¿Verdad? Necesario. Cuando hacemos necesario algo en nuestras vidas, le damos la importancia que se merece. ¿Verdad? Cuando hacemos necesario algo en nuestras vidas, le damos la importancia que se merece, ¿verdad? Y Él quiere que sea una necesidad en nuestras vidas, pero no una necesidad más de tantas necesidades que como hombres carnales tenemos, porque tenemos muchas necesidades, amén. Vivimos llenos de necesidades. Necesitamos un trabajo, necesitamos dinero, necesitamos ser felices, necesitamos ser amados, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos, ¿qué no necesitamos? ¿Verdad? Tenemos muchas necesidades, pero Él quiere que sea en nosotros esto la única necesidad, acercarnos. Que sea nuestra única necesidad.
No una necesidad más como todas, sino que sea la única necesidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos lo dice, que después el todo no lo va a añadir, ¿verdad? Entonces Él quiere que sea nuestra única necesidad, porque de esta manera, cuando sea nuestra única necesidad acercarnos a Él, vamos a obtener el resto de necesidades. ¿Amén? Es necesario. ¿Y qué es necesario? Que crea, ¿verdad? Es necesario que crea. Y creer nos lleva ¿a qué? A ser ciudadanos del reino de Dios. Si no somos ciudadanos del reino de Dios, solo seremos espectadores del reino de Dios. Simples espectadores. Y a lo mejor hoy hemos venido aquí a compartir un tiempo de reino, porque no es que esto sea el reino ni este es el lugar, no, venimos a compartir un tiempo de reino en familia. Pero usted, ¿cómo vino? ¿Como espectador? ¿O vino como participante del reino de Dios? Como persona que pertenece al reino de Dios. Hay que creer, porque no podemos estar como espectadores. Creer y tener fe no es fácil, no es fácil. Y lo vimos muchas veces en los discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús sufrió ahí con esos discípulos? Que les faltaba esa fe, les faltaba creer. Y estaban con Él y estaban al lado de Él. O sea, vamos, si a ellos se les dificultaba, pues claro, ahora entendemos por qué el Señor tiene preocupación con nosotros. Es que es normal. Si yo estoy al lado de Él y veo todo lo que veo y aún así estaba la lucha, pues es normal que nos cueste a nosotros. Es difícil tener fe y es difícil creer. Pero, hermanos, que no seamos nosotros mismos quienes nos limitemos, porque tenemos esa costumbre de limitarnos deliberadamente. Limitamos deliberadamente la fe en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida. Yo llevo un estilo de vida y según mi estilo de vida, mi fe actúa de una manera o actúa de otra. O a veces sí o a veces no. Entonces, estamos limitando muchas veces esa fe en nosotros. Porque hay momentos en los que sí nos sentimos con ese poder y esa unción, pero hay otros momentos en los que Dios nos demanda, nos pide y ya no hay fe y ya no creemos. Así que es importante que entendamos que creer completamente a Dios es lo mejor para nuestras vidas. Creer desafía nuestra lógica y nuestra realidad, ¿verdad? Es algo que nos desafía constantemente y por eso nos cuesta tanto. Pero ¿saben algo? Sin fe solo hay frustración constante. Y por eso a veces vivimos frustrados. Ay, Señor, pidiéndole una y mil veces, Señor, yo quiero vivir reino tuyo en mi vida, Señor. Ah, oh, Señor, y le hacemos oraciones pidiéndole, Dios, yo es que necesito, ayúdame a buscar más de ti, ayúdame a enamorarme más de ti. Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, Señor. Y estamos pidiendo constantemente, pero vivimos frustrados porque luego a la verdad pasan 2 días de emoción y nos venimos abajo otra vez. Y nos volvemos abajo. La duda en nuestras vidas, hermano, es tan efectiva como la fe. La duda es tan efectiva como la fe. Y si nosotros empezamos a trabajar por la fe, la duda cada vez será menos. Pero si nosotros no estamos trabajando por activar nuestra fe,
entonces estamos trabajando por la duda. Y es una realidad en nuestras vidas. Si tú no te esfuerzas a trabajar y activar tu fe, estás trabajando para la duda en tu vida. Y vivimos así, con miedos, con inseguridades, dudando constantemente de nosotros mismos. Tu realidad no es la verdad que Dios tiene prevista para ti. Amén. Mi realidad, la que yo veo con mis ojos, no es lo que Dios tiene previsto para mí. Y esto a mí me ha costado muchos años entenderlo. Porque mi realidad es que yo no puedo, yo no soy, yo no, yo prefiero quedarme ahí donde nadie me vea. Y esa es mi realidad, pero era la realidad de Dios. No me la imaginaba nunca. Incluso cuando el Señor puso todo en el camino y hizo ese llamado para nosotros a esta iglesia, siendo sincera, hermanos, cogí un tiempo hasta de ansiedad. Tuve que ir al médico porque la ansiedad incluso enfermaba mi cuerpo. Porque trabajaba para la duda. Y me negaba lo que Dios, la verdad de Dios para mi vida, porque veía solo mi propia realidad. Y por eso Dios me hablaba y me decía, no estás creyendo, no crees. Tú piensas que crees, pero no crees en realidad. Y déjeme decirle que creer también significa tomar decisiones y dar pasos, ¿verdad? Y cuando el equilibrista te diga, súbete, subirse, sin más, no te lo pienses. Y cuando el Señor te diga, tírate al vacío, tírate. No te lo pienses. Estoy hablando, entenderme, ¿eh? Que os habéis quedado, entenderme. Hay que dar pasos de fe que llamamos, ¿verdad? Pero qué difícil es dar esos pasos de fe, ¿verdad? Cuando Dios nos pide algo. Dios exige que le crean, necesita ser creído para poder ser manifestado. Amén. Él necesita, nos está exigiendo, hoy Él nos está exigiendo, porque nos está diciendo es necesario que crean. Nos está exigiendo que le creamos. ¿Pero por qué lo exige? Porque es la única manera en la que Él se puede manifestar en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué el Señor no me da dones? ¿Por qué no salgo de donde salgo? Porque tú no estás creyendo. Y si tú no crees, Dios no puede manifestarse por mucho que tú le pidas. Por mucho que tú le llores, porque Dios no se puede manifestar en el dolor, en la tristeza, en la queja. Él no se puede manifestar en nada de eso. Se manifiesta en la fe. ¿Y la fe qué es? Creer. No porque tú vengas y llores y digas, Señor, es que ya no puedo más. Es que estoy totalmente derrotado, mírame. Él no puede trabajar en una persona derrotada. Y tenemos el concepto al revés. No porque lloremos o porque vengamos derrotados delante de Dios, Él puede hacer algo. Todo lo contrario. Tenemos que venir en fe creyendo, Señor, tú sabes cómo estoy, pero aquí estoy. Y yo me voy a levantar y me levanto, estoy levantado. Ahora tú actúa en mi vida. Porque esa es la manera en la que Dios actúa. Dios no puede actuar de otra manera. En nuestro derrotismo, Él no puede actuar. No vivamos en ese mundo de sensaciones creyendo que con el optimismo Dios también va a actuar. Porque esto no se trata de optimismo, de positividad, no sé, de estas cosas que hoy en día nos hablan mucho, ¿no? No, se trata de dar pasos de fe y de creer. Y eso no es fácil.
Yo sé que no es fácil y dudas. Y para más colmo, os voy a contar, no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Porque todo esto el Señor lo habla a mi vida primeramente. Pero ¿sabe algo? Yo estoy dispuesta a aprender. Yo le dije, Señor, estoy dispuesta a aprender. Yo quiero que tú te glorifiques en mi vida. Yo quiero poder subirme a este lugar a predicar sin tener que pasar temor y miedo y rechazo y decir no y tal, porque a mí me gusta estar aquí, pero mi condición carnal no me lo permite muchas veces. Pero yo le he dicho, Dios, yo quiero creer en ti. Y Él ha hablado a mi vida, Él nunca me ha hablado a mí por medio de una persona. Y yo toda la vida, porque llevo muchos años en el Señor, y toda la vida era como, ay, es que a la gente viene y le dicen y le hablan y no sé qué y tal. Y es como, bueno, a mí nunca el Señor me habla por medio de nadie. Él me habla mucho a mí directamente y tendría que decir, wow, pues mejor todavía, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Bueno, nunca nadie ha venido a darme una palabra. Y el año pasado el Señor me dio una palabra por medio de alguien. Y quitó una venda de mis ojos y me despertó. Porque yo estaba pasando un tiempo pues, de derrota, de pensar que no iba a poder con todo lo que se venía. Y el Señor me insistió, abre tu corazón. Porque fuera de eso soy de esas que se lo guardan todo y ya yo miro cómo me arreglo mi vida. ¿Verdad? Pero qué importante es abrir el corazón. Y yo abrí mi corazón con el cuerpo ministerial en la finca, no sé si se acordarán. Y lloré, como si no hubiera un mañana lloré. Y les decía a mis pastores, es que me siento como que estoy ahí en el abismo y me queréis dar la patada. Y no quiero. Y tengo miedo. Y ese día Dios me dijo, porque yo ya he contado en otras ocasiones que yo soy un milagrito, que yo no tenía que haber nacido porque mi señora madre se había ligado las trompas, pero aún así al Señor le apeteció que yo viniera a este mundo. Y entonces había un poco más de trasfondo de cosas que no sabía, y ese día mi madre pues las contó y las dijo, ¿no? Y ella me dijo, para este día has nacido. Y ese día mi vida cambió. Porque pude entender que nunca ha sido yo, sino que siempre ha sido Él. ¿Verdad? Y ha sido la primera vez que el Señor me ha hablado a través de alguien. Y ha sido mi madre. Mi madre que es muy sabia. Y ella simplemente me dijo, para este día has nacido. Y todos mis temores se esfumaron. Y todo lo que yo tenía en mi vida que pensaba que no podía, de repente desapareció porque comprendí que nunca ha sido yo, que siempre ha sido Él. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero caminar en fe. Quiero hacerlo, quiero caminar en fe. Quiero creerte, pero quiero ser osada, Señor. Y dar esos pasos que tengo que dar. Así que, hermano, hemos empezado de una manera un poco como triste, ¿no? En plan, nos acabamos de enterar todos que no creemos, que no tenemos fe. Nos acabamos de enterar de que nos hemos estado engañando a nosotros mismos durante mucho tiempo. Nos acabamos de enterar que por nuestra propia culpa muchas veces estamos como estamos. Pero déjeme decirle que el Señor no deja nada incompleto. Y Él nos sacude y nos dice verdades. Pero Él también nos habla y nos dice,
¿verdad? Aquí estoy yo. Necesito iglesia, necesito iglesia, necesito iglesia. Que me conozcas, que te acerques a mí y que me creas, porque es necesario creer. No se trata de estudiar teología y de saber al derecho y al revés. Se trata de conocerlo, amarlo y creerle y vivir todo lo que Él aquí nos habla. Vivirlo y hacerlo vivo, no solo en el pasado, sino en este presente, para que pueda seguir vivo en el futuro. Y eso nos lo está demandando, iglesia. Él necesita que despertemos.